Os habla Core 17 de Team Juami desde Chile y hoy venimos con nuevamente con programación y esta vez vamos a ver programación en Batch. La verdad es que va a ser entre comillas, un curso o un video eh, bastante escueto, vamos a ver cosas súper precisas, pero lo más importante es reflejar que al igual como muchos otros lenguajes, este lenguaje de script también lo podemos utilizar para el hacking. Así que vamos a ver por qué lo podemos usar, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y cómo podemos aplicarlo en el ámbito del hacking. Así que vamos para allá. Pero antes comentar que todos los videos de teoría van a quedar acá en el canal de YouTube, todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Si les gusta mi contenido pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden seguir en mi canal de videojuegos llamado Chico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo mis cursos a la venta acá en Team Juami Academic, cursos que van desde nivel básico hasta nivel avanzado. Los puedes ver de mejor manera acá en el Discord, en cursos disponibles. Y lo mejor de todo esto es que puedes adquirirlos como si fuera una suscripción, pagando $1 mensual, $2 mensual, lo que tú puedas. Así que ya con esta introducción vamos a lo que nos interesa. Déjenme hacer estas cositas por acá y vamos para acá. Eh, ya, entonces vamos para allá. El punto es el siguiente. Primero vamos a dar una breve introducción. Dice, explicaremos qué es y para qué sirve la programación en Batch, que muchas veces la hemos escuchado hablando de Linux, claramente. ¿Ya? Y también haremos nuestro primer ejemplo de Hola Mundo con Batch. ¿Ya? Primero que todo, vamos a ver un poco de información, el resumen de qué es Batch. En palabras simples, la programación en Batch, al igual que Windows tiene su terminal CMD, ¿ya? CMD, el símbolo de sistema, este de acá, donde podemos escribir una serie de comandos, ¿ya? Y podemos automatizar todo esto con escribiendo script en .bat, ¿ya? Como bat de murciélago, ¿ya? .bat. En Linux, la terminal no ocupa bat, sino que ocupa, y no ocupa esta misma terminal CMD, sino que ocupa otra terminal, que sería esta, y podemos utilizar el script en batch, ¿ya? Ahora, eh, a diferencia de Windows, que se ocupa solamente la terminal de CMD, igual también está la de PowerShell, ¿ya? Pero dejando de lado la de PowerShell, en CMD tendríamos solamente el punto .bat, ¿ya? En cambio, en Linux no son las terminales, no son solamente la batch, sino que tenemos la SH y variantes de esas batch o de esas SH y otras, ¿ya? Así que, pero en palabras sencillas, podemos decir que una forma de automatizar comandos en Linux es ocupar la programación en batch, ¿ya? Así que en palabras sencillas el objetivo es el mismo. Ejecutar, automatizar comandos. ipconfig está mal escrito, es ifconfig. Ahí está. Ahí podemos ver las redes, por ejemplo. Vamos para acá. ¿Cuáles son las ventajas de usar el batch? Está en casi todos los Linux, ¿ya? El batch lo vamos a encontrar en casi todos los Linux, ¿ya? Pero también hay un detalle. El batch sí es verdad que puede estar en casi todos los Linux, pero no necesariamente para todos los usuarios. ¿Ya? Hay que entender un detalle, este es un detalle técnico a nivel de seguridad de Linux, y es que con algunos usuarios es posible ejecutar batch. Eh,
porque tienen más privilegio, y hay algunos otros usuarios que tengan menos privilegio y que no puedan utilizar batch. Ejemplo, puedan utilizar solamente el SH o puedan utilizar comandos pero de manera limitada. Algunos comandos sí y algunos comandos no. Entonces es bastante relativo. Hola Falken Darknex. Buenas tardes por acá. ¿Cómo estamos? Aquí bien retomando lo del tema de los directos. Así que recuerden que cualquier pregunta que tengan sobre este tema o cualquier pregunta sobre hacking me la pueden escribir y así vamos conversando. Dice la Shell, ¿eso se configura en los usuarios? Sí, los usuarios eh, lo, lo podemos ver acá en el etc password. Podemos ver que muchas veces aquí aparece el... Miren, acá dice que el root ocupa la terminal en palabras sencillas, la ZSH. ¿Ya? Ejemplo, estos son usuarios con los que no se puede hacer login. ¿Ya? Hay veces que al final dice, no dice ZSH, sino que dice batch o dice SH. Y ahí podemos darnos cuenta que es, miren, bin batch. Y entonces Postgres puede utilizar el batch. ¿Ya? Kali puede utilizar el ZSH, ¿ya? Que en realidad vendría siendo todas las posibilidades. Entonces hay veces que vemos que hay algunos usuarios que tienen limitaciones. Normalmente esas limitaciones se establecen por temas de seguridad más que todo. Porque si lo vemos en palabras simples, en realidad todos los usuarios deberían tener los privilegios para poder utilizar cualquier tipo de terminal. Sin embargo, eh, por seguridad, muchas veces establecemos estas limitantes. ¿Ya? Que quede claro ese detalle. Eh, mm, Regresando acá, dentro de otras ventajas que podemos encontrar en el uso de Batch, es en realidad Batch, al igual que BAT en Windows, el objetivo es automatizar los comandos del sistema. ¿Ya? O sea, podemos ir combinando muchos comandos y automatizar una tarea en específico. ¿Ya? A mí me ha dado buen uso, o sea, yo lo he utilizado para automatizar algunas veces mi trabajo, cuando trabajaba, ¿ya? Y de esa manera hacerlo más rápido, al igual que el punto .bat. Y, pero hay que tener cuidado también con... hay que hacer hartas pruebas, ¿ya? Siempre cuando vas a automatizar algo hay que hacer varias pruebas para ver que todo esté funcionando de la manera más estable, ¿ya? Muy rápido de escribir para tareas pequeñas, exacto, ¿ya? O sea, si quieres hacer cosas pequeñas, automatizar cosas pequeñas, es muy bueno el batch. Pero en el caso de ser cosas más complejas, ahí es más recomendable Python, por ejemplo. Eh, a pesar de que tiene ventajas, el uso de batch también tiene desventajas, ¿ya? Como todo en la vida. La sintaxis es confusa y propensa a errores, ¿ya? La verdad es que hay muchos comandos raros, ¿ya? El uso de comillas, comillas dobles, comillas simples, paréntesis de diferentes tipos, ¿ya? Entonces, eso puede provocar errores. Pero yo creo que esa desventaja, más bien, no es una desventaja solamente de batch. Yo diría que es una desventaja de todos los lenguajes de programación, porque todos los lenguajes, en cierto modo, pueden volverse de una escritura bastante compleja. Es poco adecuado para proyectos grandes. Esa es una desventaja bastante importante, ¿ya? O sea, los batch es bueno para automatizaciones pequeñas, ¿ya? Para cosas chicas. Pero para cosas grandes no se vuelve
complejo. En esos casos es mejor ocupar lenguajes como Python, por ejemplo. La depuración. La depuración es mala. Ya en realidad no hay como un sistema específico para depurar. Por lo tanto, en ese aspecto, cuando tenemos un código largo, para depurarlo va a ser complejo. ¿Ya? Pocas estructuras de datos avanzados. ¿Ya? Es un lenguaje de tipo script, eh, y no maneja la estructura de... Ay, ¿cómo se llama esto? Que son manejar la estructura de programación de tipo objetos, si no me equivoco, se llama. eh, con sus clases, con sus funciones, con su, ¿cómo se llama? Eh, exacto, con sus clases, sus métodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, Portabilidad. Script muy batch puros pueden no funcionar igual en otros shell o sistemas. Eh, yo diría que, a ver, mejor dicho acá, script que pueden no funcionar igual en otros shell o sistemas. ¿Ya? Esto es importante de comprender en el sentido de que el de que en Linux, a diferencia de Windows, Windows tenemos SMD y es en palabras sencillas sería la única terminal, ¿ya? A excepción de PowerShell, ya que ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero principalmente estamos hablando de que Windows tiene su única terminal que es CMD, ¿ya? En cambio, en Linux tenemos varias variantes, ¿ya? Tenemos Bash, tenemos SH, que son las dos más conocidas, pero después tenemos variantes de Batch, variantes de SH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los scripts en ciertas terminales, en ciertas computadoras, puede que no funcionen por limitaciones de este tipo o porque las versiones han cambiado y algunos comandos no funcionan de la misma manera o simplemente no funcionan. Así que claramente estamos hablando de desventaja. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos entonces ahora a la parte práctica. Vamos a hacer nuestro primer hola perro. Ya, primero indicamos la ruta del batch, ya que normalmente siempre es esa. Le vamos a decir eco, ya para que escriba en la terminal, para que imprima en la terminal, hola perro. Ya, tan simple como eso. Si se dan cuenta, es una programación muy simple y tienes que tener siempre la extensión, el archivo siempre tiene que tener la extensión .sh para que pueda ejecutarse. Me voy a ir al escritorio y acá en el escritorio vamos a guardar acá, hola, le puse hola perro.sh. Si se dan cuenta, no le puse espacio, le puse un guión bajo. Lo guardé. Ay, me equivoqué. Lo guardé en root. Lo voy a guardar acá directamente en el escritorio. Hola perro. Vaya, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Ahí está. Ya. Perfecto. Cuando queremos ejecutar ya estos comandos, lo primero que tenemos que hacer es darle permisos chmod más x y luego darle el nombre, que en este caso es hola perro.ch. Le damos privilegios y ahora podemos ver que está de color verde en palabras simples, Calypso, y ahora ya podemos ejecutarlo. // hola perro.ch. Y si se dan cuenta, lo único que hace es imprimir en pantalla hola perro, ¿ya? O sea,
Claramente acá estamos hablando de un script muy simple, pero para que se den cuenta que en palabras sencillas es una automatización de comandos en Linux. La terminal de Linux. Vamos ahora al siguiente punto. Vamos al uso de variables. Dice, explicaré cómo se generan las variables y cómo se usan las variables en Batch. ¿Ya? Nuevamente definimos el path. Acá vamos a definir una variable que se va a llamar variable. ¿Ya? Y va a contener perro. ¿Ya? En este caso, este debería estar entre comillas. ¿Ya? Porque va a contener la palabra perro como string. Y vamos a decir echo hola variable, ¿ya? Y variable es perro, ¿ya? Entonces en palabras sencillas debería escribir hola perro. Vamos a ver el ejemplo simple para que lo puedan observar. Vamos a guardar en el escritorio y variable.sh. Ahí sí. Ya. Primero le damos privilegios de ejecución y se llama variable. Y ahora sí lo ejecutamos. Variable. Dice hola perro. Ya, no es lo mismo que de acá. Ya, y dice hola perro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La variable contiene perro. Si yo le hubiera puesto gato y lo guardo, y ahora lo ejecuto, dice hola gato. ¿Por qué? Porque lo que está imprimiendo acá es la variable. Y la variable contiene ese string. ¿Ya? Muy simple, ¿ya? Pero vamos a ir incrementando poquitito a poquitito los comandos que podemos utilizar en Batch. Vamos. Ya utilizamos el uso de una variable. Ahora vamos a utilizar variables locales y globales. Ya, esto en palabras sencillas se ve mucho en programación. Ya, variables locales y globales. Y también esto también se habla en realidad en todas las programaciones se habla de variables locales y globales. Ya, ahora también se ve mucho en PowerShell. Vamos para allá, vamos a mostrar un ejemplo para que se den cuenta cómo funciona todo esto. Voy a agrandar esto y acá voy a guardar. Ahí yo le copié hasta el nombre. Este lo voy a guardar acá en el escritorio. Ahí le voy a guardar esta parte de acá. Ahí sí. Ya, perfecto. Vamos a mirarlo acá para que se den un poquitito cuenta. Primero que todo, cuando hablamos de variables locales y globales, tenemos que hablar de algo que son las funciones, ¿ya? Las funciones, en palabras sencillas, podemos decir que es un globo, ¿ya? De programación que está inserto dentro de toda la demás programación, ¿ya? Pero es un globo que aísla este segmento de programación del resto, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de una función local, ¿ya? Dentro de este globo, vamos a hablar de una variable local, ya dentro de este globo, que sería la función, vamos a hablar que esta variable solamente va a estar con ese valor dentro de esta función. Y fuera de esta función, esa variable ya no va a tener el mismo valor. ¿Ya? Por eso se llama variable local. O sea, porque solamente va a funcionar, solamente va a tener el valor dentro de la función. En este caso, acá tenemos una función que se llama saludar y tiene una variable local que dice local y se llama, la variable se llama nombre y tiene el valor Alice. ¿Ya?
Entonces, esta variable va a tener ese valor solamente dentro de esta función, saludar. A diferencia de una variable global, como es la que está acá, está fuera de la función, ya está en la parte del código, y la variable global, al estar fuera de la función, puede ser utilizada tanto dentro de la función como fuera de la función, ¿ya? No está dentro del globo, ¿ya? Esa es la diferencia en palabras simples de una variable local y una variable global. Una variable local está dentro de la función y solamente se puede usar dentro de la función, y una variable global está fuera de la función y se puede utilizar tanto fuera de la función como dentro de la función, ¿ya? Se puede utilizar en los dos lados, ¿ya? Y de esa manera poder manejarlo. Esto es, en palabras sencillas, fácil de comprender, pero es difícil de comprender cuando llevan el mismo nombre, ¿ya? De variable. Ejemplo, si yo pongo que la variable se llama perro, ¿ya? Y es una variable local, y perro también está como variable global, eso genera confusión, porque las dos variables se llaman perro, pero una es local y la otra es global. Entonces, eso puede generar confusiones, ¿ya? Por eso yo recomiendo siempre a las variables locales y a las variables globales nunca ponerle el mismo nombre. Y si es que tuviera que llevar el mismo nombre, ponerle ahí, pues, ejemplo, perro global y perro local, para que se sepa cuál es el perro, la variable global, y cuál es la variable local, ¿ya? Para asegurarnos. En este caso tenemos una variable global, que es el contador global, que se va a iniciar en número 0. Tenemos la función saludar. Tenemos la variable local, que dice ahí local, que va a contener Alice. Acá, dentro de saludar, vamos a ejecutar acá nombre, ya, local, dice acá. No, o sea, está imprimiendo en pantalla, ya, dice que nombre es la variable local y que va a contener Alice. Y acá vamos a decir que contador global, que es la variable global, va a contener el contador global, que sería 0, ¿ya? Y luego modificamos dentro de la función la variable global, que es contador global, y le vamos a poner más, que eso significa sumarle 1. O sea, al 0 le vamos a sumar 1, ¿ya? Eso es lo que se estaría ejecutando cuando se ejecute la función saludar. Pero hasta ahora no se ha ejecutado la función saludar. Antes de llamar a la función saludar, vamos a ver el contador global, y el contador global nos va a decir cuál es el número. En este momento debería ser 0. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado la función saludar. Luego, acá con eco vamos a hacer un espacio, vamos a ejecutar la función saludar. Cuando se ejecute la función saludar, se va a imprimir la variable local, se va a imprimir la variable global, que va a seguir siendo 0, y luego se va a aumentar la variable global en 1. O sea, ahora la variable global va a ser 1, ya no va a ser 0. Entonces, después de llamar a la función saludar, ahora el contador global ya no va a ser 0, va a ser 1. ¿Ya? Aquí la variable local, nombre, no existe. ¿Por qué? Porque fuera de la función saludar, la variable local nombre, ya, que ahora la sacamos de acá, de la función saludar, la ejecutamos fuera de la función saludar, debería contener nombre, ya, el valor, pero no lo va a contener. ¿Por qué? Porque es una variable local, no es una variable global. Debería ser una variable global para poder contener algo. En este caso va a estar vacío. Vamos a ver la ejecución. A simple vista es complejo, pero de a poquitito vamos asimilando. Chmod más x, variable, acá está, variable local global. Le damos privilegios, lo vamos a ejecutar. Variable
variables. Ahí está, lo ejecutamos. Si se dan cuenta, primero la variable global tiene 0, luego se ejecuta la función saludar, en la que dice la variable local, nombre, dice Alice, y la variable global sigue diciendo 0, que no ha sido modificada, pero recuerden que acá en la programación se le aumentó en 1. Acá se le aumentó en 1 a la variable global dentro de la función. Por lo tanto, después de llamar a la función saludar, ahora el contador global es 1, y fuera de la función saludar, la variable local nombre no contiene absolutamente nada, está vacía. ¿Por qué? Porque es una variable local, o sea, solamente va a contener el valor dentro de la función saludar, pero no fuera. ¿Ya? Ahí podemos darnos cuenta. Por eso siempre digo, es recomendable ponerle nombres diferentes, ¿ya? A las variables locales y a las variables globales, especialmente cuando llevan el mismo nombre, ¿ya? Para que no cause confusión. Ingreso de datos, ¿ya? Muchas veces necesitamos que el usuario ingrese datos para poder procesarlos. Y acá vamos a ver cómo solicitarle datos al usuario y luego procesar estos datos. ¿Ya? Acá, miren, vamos a decirle, escribe tu nombre, lo vamos a guardar en la variable nombre y luego vamos a escribir hola, el nombre que haya escrito. Vamos a cerrar este, voy a abrir otro. Este se llama ingresar datos. Ingresar datos. Perfecto. Vamos a darle privilegios. Chmod base X. Ahí se llama ingresar datos. Ahí está. Vamos a ejecutar. Ingresar datos. Dice, escribe tu nombre. Mi nombre es Coder17. Y nos responde, hola Coder17. Si se dan cuenta, el valor que ingresamos por teclado se guarda, ya se guarda en la variable llamada nombre. Y luego ya podemos utilizar esa variable como queramos. Vamos al siguiente punto, ingreso de varios datos. O sea, no solamente podemos ingresar un solo dato por el usuario, sino que podemos ingresar múltiples datos. En este caso vamos a pedirle que ingrese una palabra y que esa palabra que fue ingresada y luego la muestre en pantalla. ¿Ya? La palabra ingresada fue tanto. Luego vamos a pedirle que ingrese dos palabras, palabra 1 y palabra 2, ya van a quedar separadas por un espacio, ya al ingresarla, y luego va a decir las palabras son tanto, ya, y después le vamos a decir escribe varias palabras, y acá en este caso todas esas palabras son guardadas en una variable llamada replay, ya, replay o replay, y acá vamos a imprimirla, ya, también puede ser esa. Y la última es menciona tus 3 animales favoritos, ya, vamos a guardarlo acá en la variable animales y vamos a guardar con un índice, ya, el primer dato, animales, en la primera lista, en la lista va a tener el primer dato, ya, ingresado, el segundo dato ingresado y el tercer dato ingresado. Ya, recuerden que se contabiliza desde el 0, 1, 2, ya, y así sucesivamente. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a guardar. Ingresa varios datos. .ch. Y ahora sí, le vamos a dar privilegio.
Ingresa una palabra, le vamos a poner perro. Dice la palabra que ingresaste fue perro. Ingresa dos palabras, vamos a poner gato, espacio, toro. Las palabras que ingresaste son gato y toro. ¿Ya? Escribe varias palabras. El perro es muy tierno. También puede ser muy rabioso. ¿Ya? Ay, Dios mío. Aquí sí tenemos un error. El perro es muy tierno, acá sí se almacenó, ¿ya? En Ripley. Y se imprimió. Pero acá menciona tus animales, ¿ya? Nos dio un error. Aquí hay un error. No estoy seguro acá cuál es el error que está presentando. Déjenme verificar. Un segundo. Ya, ahí creo que descubrí el error. No era echo, sino que era read. Ya. Porque sí, pues está guardando los valores en ese array, en ese arreglo. Probemos a ver si es que ahora sí. Ingreso varios datos, palabra, perro, gato y hurón. Escribe varias palabras. Ya, gato, boa, ya. Menciona tres animales favoritos. Ya vamos a poner el delfín, ardilla y el pingüino. De nuevo. ¿Qué pasó ahora? Delfín, ardilla y pingüino, si lo puse. 0, 1, 2. Tus animales son. Déjenme revisar. Ya, acá está el otro error. El otro error es acá. Le falta una comilla al final. Está la comilla al principio, pero no está la comilla al final. Creo que ahora sí. Vamos a verificar. Acá. Perfecto. Dice una palabra, gato. Dos palabras, camión, rata. Varias palabras. Ya, menciona tus tres animales favoritos. Ardilla, oso, foca. Tus animales son ardilla, oso y foca. Por fin, solamente por una comilla. La verdad es que eso en la programación es algo muy habitual, que se den errores tan tontos en palabras simples. Por la falta de una comilla, por la falta de un paréntesis, por la falta de un punto y coma. Ya, de verdad que esos errores son muy comunes, y es bueno pasarle el código a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial al tiro te dice cuál es el error. ¿Ya? Es muy bueno en ese aspecto. Ya llevamos una hora. Pero yo creo que alcanzamos a ver el uso de las condicionales. Sí, aprovechemos de verlo rápidamente. El uso de las condicionales. Acá Falken me estaba comentando, la verdad es que yo lo desconocía y esto está muy bueno, y es una forma de ir depurando el código, y es que pones batch-x y luego pones el nombre del script, y ya con eso puedes ir viendo cuál es el código que se está ejecutando y qué es lo que aparece en pantalla, cuál es el código que se ejecuta,
y qué es lo que aparece en pantalla o lo que vas digitando en pantalla. De esa manera puedes ir viendo qué es lo que está pasando y en qué momento se genera el error, etcétera, etcétera, etcétera. Te va a dar muchas más opciones de depuración. ¿Ya? También me comenta Falken que se puede ocupar shell check, ¿ya? Para también ir depurando el código. Así que está, de verdad que está muy bueno. Voy a cerrarlo con control C. Vamos a ver este último uso de las condicionales, ya que en este caso las condicionales, la más común es el uso de if, o sea que al cumplir ciertas condiciones se ejecute el código. En este caso vamos a ver un uso simple del if en el que vamos a pedir que ingrese la edad, vamos a ver si es mayor igual, great equal, o sea, mayor igual, la edad es mayor igual que 18. Si es mayor igual que 18, va a decir eres mayor de edad. De lo contrario, va a decir eres menor de edad. Ya, un ejemplo simple de evaluación y condicional con if. Esto es uso if.ch. Vamos a ver el ejemplo simple. Chmod y este se llama uso if.ch uso if.ch. Ingresa tu edad, mi edad es 37 años y dice eres mayor de edad. Si pusiera 12 me diría eres menor de edad. ¿Ven? Entonces se evalúa una condición y se entrega la respuesta que corresponde con esa condición. Vamos a ver esto último, el uso de if para verificar un tipo de archivo. En este caso vamos a estar en una ruta en particular, vamos a escribir el nombre del archivo que queremos verificar y se va a verificar primero si el archivo existe, ya. Segundo, si tiene el guión X, o sea, si el archivo es ejecutable. Y por último, si se dan cuenta, el if siempre comienza con if y termina con fi, al revés. Y por último, si es guión D, o sea, si el archivo es un directorio, ¿ya? Y de lo contrario, si no cumple ninguna de esas condiciones, el archivo carpeta no existe, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este código simple para hacer la prueba. Lo vamos a guardar con el nombre verificar archivos. Ahí sí, chmod más x verificar archivos punto slash miren, primero quiero poner ls menos l para que se den cuenta los archivos que están en esta ruta y luego vamos a poner el no, es punto slash verificar archivo, ¿ya? Escribe el nombre del archivo. En este caso yo quiero ver, ejemplo, el icono.png. El icono.png dice el archivo existe, ¿ya? Pero si yo le pusiera, ejemplo, el perro.jpg que no existe, me dice archivo carpeta no existente. ¿Ven? Si trato de poner estos que están de color verde, que son ejecutables, porque tienen el guión X, entonces me debería decir que el archivo existe y además es un archivo ejecutable. Y en el caso que viera un directorio, que en este caso no tengo ningún directorio, voy a crear un directorio. Los directorios también son archivos ejecutables, que quede claro eso. Create folder, le vamos a llamar perro. Es un directorio, si se dan cuenta, perro,
es un directorio porque tiene el guión, o sea, tiene la D y además es ejecutable. Ya, todos los directorios son ejecutables. En este caso, vamos a ver el directorio perro y me dice, existe, es ejecutable, porque es un directorio y es un directorio. ¿Ven? Entonces hace todas las verificaciones, ya, según las condicionales que nosotros establecimos. En el próximo directo vamos a ver la creación de un menú simple para utilizar diferentes o diversas opciones con case. Ya también vamos a ver el uso de matemáticas dentro de Batch y vamos a generar varios scripts relacionados con, entre comillas, el ámbito del hacking. Ya, para que veamos cuál es el potencial de Batch dentro del mundo del hacking. Así que eso, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente link, en el siguiente directo. Bye bye y happy hacking.